Hola a todos, soy Yokaz005 y en este vídeo les mostraré todas o por lo menos la mayoría de las consolas caseras de Nintendo. Bien, empecemos. La primera es la Color TV Game 6 del año 1977. Si como lo escucharon, para los que no lo sepan, esta fue la primera consola de Nintendo antes de que la famosa y todopoderosa NES. Si no habían escuchado hablar sobre esta consola es porque solo se vendió en Japón. Sería construida en colaboración con la empresa automotriz Mitsubishi y llegó a vender la nada despreciable cifra de 350.000 unidades. Entre sus características, permitía la participación de hasta 2 jugadores, que interactuaban mediante unas perillas incorporadas directamente sobre la consola. La gran diferencia con el Pong de Atari sería el esquema de color, pues Nintendo le dio unos colores más. Después de esta, en 1978 salió la Color TV Game 15. Gracias al cálido recibimiento que tuvo la Color Television Game 6, sus fabricantes de inmediato se pusieron a trabajar en lo que sería su versión mejorada, que llevaría el número 15 en su nombre. Como deducirán, en esta ocasión Nintendo había incrementado a 15 el número de variaciones del ya tradicional Light Tennis y había incluido algunas mejoras. La que más destacaba era que los controles eran independientes de la consola, ya que se conectaban mediante cables, lo que se traducía en una mayor comodidad para el jugador. El éxito del producto fue inmediato, ya que luego de unos meses llegó a vender más de 1 millón de unidades, cimentando la carrera de Nintendo como fabricante de hardware. La siguiente consola es la Color TV Racing 112 del año 1978. Durante el mismo año y tras comprobar el rotundo éxito de su segunda versión de la Color Television Game, sus fabricantes deciden subir la apuesta al introducir esta mejorada edición. Este modelo cambiaba muchísimo con respecto a su antecesor, pues cambiaba las variaciones del Light Tennis al incorporar un juego de carreras automovilísticas. Pensando en mejorar la experiencia de juego, Nintendo incluyó un volante y una palanca de cambios. La que sigue es la Color TV Game Block Breaker del año 1979. Nintendo fabricaría una nueva versión de su célebre serie, que tanto éxito había cosechado en territorio japonés. Se trataría de su propia versión del típico juego de romper bloques, que Atari había popularizado gracias a su título Breakout. Para esta edición, sus fabricantes habían desistido de los 2 jugadores simultáneos para centrarse en un juego más personal. Este sería también el primer proyecto que contó con la participación de Shigeru Miyamoto, que trabajó en el diseño de la consola. En cuanto a su funcionamiento, la Block Kusure incluía algunas interesantes mejoras, como la posibilidad de modificar el número de esferas en pantalla o la velocidad de las mismas. Como había pasado con las versiones anteriores, este sistema también fue muy bien recibido, llegando a vender más de 400.000 unidades. En el año 1980 salió la Computer TV Game. El último sistema de la serie sería el conocido como Computer Television Game, que venía a ser el port del juego Computer Otello, que pasaría a la historia por ser la primera máquina arcade construida por Nintendo, y que venía a ser una versión electrónica del juego de mesa también conocido como Reversi. El sistema incluía también la opción para 2 jugadores, que en esta edición había retornado a los mandos incorporados directamente en la consola. Luego del éxito de las 4 versiones anteriores, esta sería la consola menos vendida, ya que su precio se había incrementado notablemente, pues el hardware de la consola era idéntico al que se usaba en su versión para máquinas recreativas. Debido a su prohibitivo precio, se llegaron a fabricar muy pocas unidades, por lo que en la actualidad es un objeto muy preciado y de muy alto valor. Bueno, aquí terminan las consolas menos conocidas y ahora sí veremos algo que se les hará más familiar. En 1983 nace en Japón la Famicom, o mejor conocida en América como NES. La NES fue la consola más exitosa de su tiempo en Asia y América del Norte, convirtiéndose en la primera consola que dio ganancias a sus fabricantes. Según datos de Nintendo, la consola vendió más de 60 millones de unidades a nivel mundial, sin contar los periféricos y juegos que se vendieron posteriormente. Se debe tener en cuenta la diferencia de mercado que había por aquel entonces y el actual. Actualmente una consola con dichas ventas es una consola muy exitosa, pero en aquel entonces tal hazaña era algo sin precedentes, a pesar de su exorbitante costo en algunos países latinoamericanos. Esto ayudó a revitalizar la industria del videojuego, y definió varios conceptos estándar a seguir en todas las consolas que aparecieron posteriormente, desde el diseño de los juegos, el juego de plataforma Super Mario Bros.
Fue el primer gran éxito de la consola. El éxito de esta consola fue debido parcialmente a su bajo precio, cerca de $100 estadounidenses. En su versión japonesa disponía de un sistema de reconocimiento de voz y en su versión occidental gozó de la primera pistola de luz con la que se podía apuntar a objetos en la pantalla del televisor. Otra novedad, muy poco conocida, fue el módem que Nintendo lanzó en Japón, convirtiéndose pues en la primera consola que aprovechara la tecnología de juegos online. Los juegos de la época solían estar hechos para pocos jugadores simultáneos, no existían juegos online masivos. Finalmente la idea no prosperó y jamás salió de Japón. Junto a NES aparecieron juegos como Mario Bros. 1983, The Legend of Zelda, 1986, Donkey Kong, Mega Man o Metroid, por destacar algunos de los más influyentes y que perdurarían en el tiempo, convirtiéndose en sagas que generación tras generación continúan teniendo nuevas versiones de sus títulos, pero algunos de estos títulos acabaron en manos de Sony u otras empresas competidoras directas de Nintendo. Nintendo tuvo prácticamente la total exclusividad de la mayoría de juegos exitosos del momento, pues obligaba a las empresas que desarrollaban sus juegos a mantenerse fieles a ella y no ceder sus obras a otras plataformas, lo que perjudicó especialmente a Sega. En 1991 hace su aparición la Super Famicom o Super Nintendo. Poco antes del lanzamiento de la SNES, Sega había lanzado la Sega Genesis, también llamada Mega Drive, que fue la única rival de Nintendo. Jamás se volvió a ver tanta rivalidad en el mercado del ocio electrónico, y de hecho la mayoría de obras maestras de los videojuegos, tuvieron lugar en aquellos años, convirtiendo esa época en la era dorada de los videojuegos, según muchas revistas especializadas, además de la rivalidad de Mario, mascota de Nintendo, con Sonic la mascota de Sega que hoy todavía se recuerda. Sega optó por la política de crear caros y avanzados periféricos, mientras que Nintendo siguió creando juegos cada vez mejores. En esta consola no hay mucho de qué hablar pues es solo una versión mejorada de la NES. Lo único que agregaré es que los juegos eran de 16 bits. Con la llegada de la nueva consola, Nintendo realizó auténticas obras maestras. Super Mario World, 1991, Super Mario Kart, Street Fighter 2, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Pilotwings, Mario Paint, 1992, Metal Warriors, Super Metroid, Star Fox, Donkey Kong Country, 1994, Super Mario World. En 1995, Nintendo, siguiendo los consejos de Gunpei Yokoi, lanzó Virtual Boy. Esta obra de Yokoi marcó el primer fracaso de la compañía. Si bien en sí mismo era innovador, tenía varias contras que le impidieron el éxito. Entre ellas se destacaba, por ejemplo, que las revistas especializadas no podían publicar un material promocional con imágenes de los juegos, ya que era imposible reproducir las imágenes 3D. Tampoco se podía catalogar con facilidad porque no era una consola portátil debido a que se puede jugar solamente si está posada sobre una mesa, pero como consola de sobremesa era poco potente y no tenía salida a la televisión. A mucha gente le resultaba incómodo los juegos en rojo y negro y a más de uno le causaba mareos. Además de estos problemas, se encontraba constantemente con obstáculos mercantiles, los cuales complicaron más a la Virtual Boy. Tan solo se llegaron a lanzar 22 títulos. Sin embargo, y pese a todo esto, la consola es digna de ser apreciada, contaba con un procesador de 32 bits y realmente se podía ver los juegos en 3D con excelentes efectos. Actualmente solo se consigue subastas y tiene gran valor entre los coleccionistas. Nintendo actualmente usa como base esta consola para fabricar la sucesora de la popular Nintendo DS, la Nintendo 3DS. Tras el rotundo éxito de la SNES, Nintendo lanzó una consola de 64 bits al mercado, Nintendo 64, en 1996 con Super Mario 64 como juego estrella. Este juego, aparte de ser una de las primeras joyas de la consola y de los videojuegos en general, marcó un punto de inflexión en el mundo del entretenimiento digital gracias a que fue el primero de la serie Nintendo, que permitía al jugador controlar las cámaras y el punto de vista desde el cual se ve al personaje, con una serie de botones específicos, algo que hoy en día está muy extendido e introdujo verdaderos gráficos en 3D. Después llegarían otros juegos destacados como The Legend of Zelda, Ocarina of Time, The Legend of Zelda, Majora's Mask, Donkey Kong 64, GoldenEye 007, Star Fox 64, Mario Kart 64, Wave Race 64, Perfect Dark y Super Smash Bros.
Si bien la Nintendo 64 fue tecnológicamente superior en casi todos los aspectos a sus competidoras por su calidad técnica y unos accesorios innovadores como los mandos con vibración, sticks de un dedo para juegos en entornos tridimensionales y 4 puertos de mandos para que pudiesen jugar 4 jugadores, eso no evitó que perdiera el trono en las consolas de sobremesa. Al final de la generación, la Nintendo 64 había vendido 35 millones de unidades en todo el mundo. Bueno, aunque dicen que la N64 fracasó ante el PS1, para mí el 64 seguirá siendo la mejor consola XD. En noviembre de 2001 se lanza la Nintendo GameCube, una consola de nueva generación que tendría que rivalizar con PS2 y Xbox. Buscando luchar contra la piratería, Nintendo desarrolla el GameCube Optical Disc, un formato de mini-ID exclusivo de Nintendo con una capacidad de aproximadamente 1,8 gigabits de datos, para sus juegos. Para lograr piratear esta consola no solo era necesaria la modificación de hardware sino mover todo chasis, puesto que era imposible introducir en su lector DVD un disco normal. Posteriormente se simplificó el proceso de carga de copias, pero este fue muy poco conocido por las personas. En el año 2006 salió la hasta el momento famosa consola Wii. Fue conocida anteriormente con el nombre Enclave Revolution, el cual, según Nintendo, dictaba la dirección en la que la compañía se dirigía. Gráficamente inferior a todas las consolas de su generación, cabe destacar que Wii ha sido la primera consola de sobremesa de Nintendo que no ha llevado la palabra Nintendo en el nombre sino que se ha llamado únicamente Wii. Ahora lo que han estado esperando desde que se enteraron. Este 2012 sale la ya esperada consola llamada Wii U. Tiene un diseño similar al de la Wii aunque muestra unos ángulos más redondeados. Sus dimensiones son 26, 67 centímetros por 17, 27 centímetros por 4, 57 centímetros. La versión mostrada en el E3 era de color blanco. Sus discos ópticos se introducen por una ranura situada en la parte frontal de la consola. El nuevo control que está mostrado en la imagen incorpora una pantalla táctil 16:9 de 6,2 pulgadas y botones de control tradicionales, incluyendo 2 controles analógicos con almohadillas. Esta combinación elimina las barreras tradicionales entre el videojuego, los jugadores y el televisor, mediante la creación de una segunda ventana al mundo ficticio. El controlador es inalámbrico y recargable, incluye un botón de encendido, botón de inicio, botones de Select Start, cruceta digital, los botones AB10 y, botones laterales LR y gatillos ZLZR. Incluye un acelerómetro incorporado y un giroscopio, función de vibración, cámara, un micrófono, altavoces estéreo, un conector de auriculares, zona inalámbrica, una luz de estado y un lápiz táctil. Además, cuenta con una cámara digital situada en la parte superior frontal del mando. El controlador es capaz de recrear de manera instantánea en su pantalla la imagen que se muestra en el televisor, permitiendo de esta manera autonomizar el mando para que no dependa del televisor conectado a la consola, y poder así llevar el juego consigo como si de una portátil se tratase. De todos modos, el artilugio no ha sido creado para utilizarse como una portátil tradicional, pues tiene ciertos límites de distancia. Nintendo asegura que está intentando conseguir apoyo de desarrolladores externos para la consola. Durante el E3 2011, se desvelaron un puñado de juegos de desarrolladoras externas. Shigeru Miyamoto confirmó que Pikmin 3, que se estaba desarrollando para Wii, saldrá finalmente en Wii U y Satoru Iwata también confirmó un nuevo juego de la saga Super Smash Bros. Cuando leí lo del Pikmin 3 me requete contra encabroné pues yo soy un gran fan de Pikmin y es el juego que yo estaba esperando que saliera para Wii. Bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado, comenten y suscríbanse si les gustó, gracias.